Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy estoy que no me quepo en mí de la emoción, porque tenemos un tema que, madre mía, va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a desvelar la bomba, sí, la bomba. Esa que involucra a dos de los nombres más queridos del mundo de las series turcas, dos estrellas que nos roban el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y, oh sorpresa, les aseguro que no vienen solos. Vamos a sumergirnos en un tema que está candente, que está a punto de explotar, y que tiene a todos los fans con el corazón en un puño. Y no solo eso, porque también vamos a desentrañar una secreta que, a ver, ha estado ahí a la vista de todos, pero quizás no le hemos prestado la atención que merece. Una secreta que nos habla de complicidad, de cariño, de, ¿quién sabe? De lo que se viene. Prepárense porque esto se pone bueno, pero muy bueno. Antes de empezar con el chisme jugoso, como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por ser parte de esta comunidad maravillosa, por su apoyo incondicional. De verdad, son lo máximo. Sin ustedes, esto no sería posible. Y si eres nuevo /diagonal a por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Eres parte de la familia. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y sobre todo para ser de los primeros en enterarte de todo. Suscríbanse ahora mismo, no esperen más. Hagan clic en ese botoncito rojo. Ya. Porque les prometo traer siempre lo último en noticias, rumores, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, muchísimo amor por el mundo de las series turcas y el entretenimiento en general. Así que suscríbanse. Vamos a sumergirnos de lleno en este tema que, ¡ay, Dios mío! Me muero por contarles. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series, Hande Erçel, la increíble actriz turca que nos roba el corazón con cada papel que interpreta, una mujer con un talento innato y una belleza que deslumbra. Y por supuesto de Kerem Bürsin, el actor que además de talentoso y profesional, es todo un bombón. Un hombre que conquista con su carisma, su mirada y por supuesto su actuación. Y atención, porque no podemos olvidarnos de la secreta que, ¡ay, Dios mío! No sé ni por dónde empezar. Tanta información. Tanto misterio. Para ponerlos en contexto para aquellos que no están familiarizados con este universo de ensueño, recordemos que Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o como la conocemos por estos lares, Sen Kalkam. Fue un bombazo. Un fenómeno global que rompió récords de audiencia, que conquistó corazones en todo el mundo y que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era algo mágico, literalmente prendían fuego la pantalla. La conexión entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus personajes, era palpable, vibrante e intensa. Y claro, el público con todo derecho se enamoró perdidamente de la pareja, tanto dentro como fuera de la ficción. Era inevitable. La gente quería más. Las especulaciones sobre un romance real no se hicieron esperar y, oh sorpresa, efectivamente las cosas se pusieron serias. La magia traspasó la pantalla. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo. Eran el sueño hecho realidad para muchos fans. Verlos juntos tomados de la mano compartiendo sonrisas, viajes, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. La pareja perfecta. Compartían fotos en redes sociales, mostrando su amor, su complicidad. Se les veía en eventos, en cenas románticas, en paseos por la ciudad. Era todo tan idílico. Y sí, la mayoría de nosotros éramos felices con ellos. Verlos juntos era como ver una película de amor real. Era inspirador, era esperanzador. Pero como todos sabemos cómo ocurre en la vida misma, las relaciones, por muy perfectas que parezcan, a veces tienen sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. Y lamentablemente llegó el momento de la ruptura. Después de un tiempo, tras meses de amor y felicidad, Hande y Kerem decidieron seguir caminos separados. La noticia fue un shock para muchos, ¿verdad? Recuerdo perfectamente que las redes sociales explotaron con comentarios de tristeza, de decepción. Los fans no entendían qué había pasado porque una pareja tan perfecta, tan querida, había decidido separarse.
¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Bueno, como siempre ocurre en estos casos, los motivos de una separación son privados y, aunque se especuló mucho, se inventaron mil y una teorías, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables. La verdad es que realmente nunca supimos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Lo único que sabíamos era que la pareja había terminado. Y, aunque nos entristeció, lo importante es que cada uno continuó su camino. Ande, por un lado, ha seguido trabajando incansablemente, demostrando su profesionalismo y su talento. Ha protagonizado nuevas series y películas, siempre impecable, siempre radiante, siempre cautivando a la audiencia con su actuación. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles muy diversos, desde la comedia hasta el drama, siempre con la misma entrega y la misma pasión. Y como siempre ha deslumbrado con su belleza y su estilo. Y Kerem, por otro, también ha estado muy activo, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Ha protagonizado películas, series y ha participado en diferentes campañas publicitarias. Siempre ha demostrado ser un gran profesional, un actor comprometido con su trabajo y con su público. Ha seguido conquistando con su carisma, su talento y su personalidad. Ambos, por supuesto, han rehecho sus vidas amorosas, han tenido nuevas relaciones, pero siempre con una gran prudencia, protegiendo su privacidad y manteniendo el respeto por sus vidas personales. Ahora bien, ¿dónde entran la bomba y la secreta en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde el salseo se intensifica. Verán, desde hace tiempo, desde que anunciaron su separación, se rumorea que hay una conexión, una especie de, ¿cómo decirlo? Un cariño especial, una complicidad que va más allá de una simple amistad, entre Ande y Kerem. Y aunque no se ha confirmado oficialmente, aunque ninguno de los dos ha salido a hablar públicamente sobre el tema, hay ciertos detalles, ciertas pistas, que han hecho saltar todas las alarmas, que han encendido todas las alertas y que han puesto a los fans a especular. Una de las cosas que más ha llamado la atención, que ha sido objeto de debate y de análisis en redes sociales, es la forma en que ambos se refieren el uno al otro en las entrevistas, en sus declaraciones públicas. Siempre con mucho respeto, con palabras amables, con un cariño evidente, con una admiración que se nota a leguas. No hay rencor, no hay resentimiento, no hay palabras negativas, solo un cariño genuino, un respeto mutuo que traspasa la pantalla y que llega al corazón de los fans. Dicen cosas bonitas el uno del otro, hablan de sus logros profesionales, se apoyan mutuamente. Y ojo, porque eso no es algo que se vea todos los días, ¿verdad? No es común que dos personas que han compartido una relación sentimental hablen así, con tanto cariño y respeto, después de haber terminado. Eso dice mucho de la madurez y de la buena relación que tienen. Además, los fans más observadores, los más atentos, los que no se pierden ni un detalle, y los expertos en redes sociales, esos que están todo el día pegados al celular, han detectado algunos detalles, algunos movimientos, algunas señales que podrían indicar que la relación entre ellos, aunque ya no sea sentimental, es muy cercana, es especial. Me refiero a likes en Instagram, a comentarios en publicaciones, a mensajes privados, a guiños que solo ellos entienden, a indirectas que solo ellos pueden descifrar, o incluso coincidencias en lugares. Sí. Han habido avistamientos de ambos en el mismo lugar, en momentos cercanos, en eventos a los que no estaban programados, y eso, por supuesto, ha desatado la locura en las redes sociales. La gente enloquece. Empiezan a especular, a imaginar, a soñar con una posible reconciliación, o al menos con una amistad más fuerte. La secreta a la vista, y aquí es donde les digo que presten mucha atención, porque esto es clave, es fundamental, es la base de todo, es que creo con todo mi corazón, que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de la ruptura, a pesar de los rumores, Ande y Kerem siempre se han tenido un gran cariño y respeto mutuo. Creo que aunque su relación romántica no funcionó, aunque decidieron tomar caminos separados en el amor, la amistad, el apoyo, la admiración, la complicidad, nunca se han ido. Han permanecido intactos, inalterables. Y esto, amigos míos, es algo que no se puede fingir, es algo que no se puede forzar, es algo que se siente, que se nota, que se percibe en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Es una conexión que va más allá de lo físico, es una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué hay de la bomba? Ah, la bomba. La que nos tiene a todos en vilo. Bueno, la bomba es que recientemente han surgido nuevos rumores y especulaciones que han revolucionado el mundo de las series turcas.
Se dice, se rumorea, se comenta que prestad atención, porque esto es fuerte, podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Un proyecto que, aunque todavía no está confirmado, ha generado una gran expectativa entre los fans, un revuelo mediático sin precedentes. La noticia ha corrido como la pólvora, ha inundado las redes sociales y ha puesto a todos los seguidores de Hande y Kerem a especular, a imaginar, a soñar con un posible reencuentro en la pantalla. Imagínense. Hande y Kerem juntos de nuevo. La locura. La explosión de alegría. Los gritos de emoción. ¿Qué significa esto? Podría ser que después de todo, después de la ruptura, haya una reconciliación, aunque sea en el plano profesional. ¿Podría ser que hayan decidido dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, esta vez como amigos, como compañeros de trabajo? ¿O simplemente se trata de una colaboración amistosa? ¿Un proyecto puntual, sin más pretensiones? La verdad, la respuesta a estas preguntas es incierta, no la sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial, no hay un comunicado por parte de Hande, ni de Kerem, ni de sus representantes. Pero lo que sí sabemos es que la sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla, de ver esa química, esa conexión, esa magia que tenían, es suficiente para emocionar a sus seguidores. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos profesionales muy respetados en la industria. Ambos tienen una gran trayectoria, un gran talento, una gran capacidad para conectar con el público y una legión de fans que los admiran y los siguen incondicionalmente. Ambos son actores consagrados, con una gran experiencia y con una gran popularidad. Sean cuales sean los proyectos en los que estén trabajando, sean cuales sean sus planes de futuro, seguro que serán un éxito, seguro que tendrán el apoyo de sus fans y seguro que nos sorprenderán con su talento y su profesionalismo. Y sinceramente yo como fan, como seguidor de sus carreras, como amante de las series turcas, estoy muy emocionado muy ansioso por ver qué es lo que se traen entre manos. Estoy deseando verlos juntos de nuevo, estoy deseando verlos brillar en la pantalla, estoy deseando ver la magia que generan cuando están juntos. Así que en resumen, amigos, tenemos una bomba en ciernes, la posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un nuevo proyecto, en una nueva serie, en una nueva película, o incluso, en una campaña publicitaria. Y la secreta a la vista, la que nos ha acompañado desde el inicio, es que a pesar de los altibajos, a pesar de las especulaciones, siempre ha existido un cariño, un respeto y una complicidad mutua entre ellos. Una conexión especial que ha trascendido el tiempo y el espacio. Una conexión que quizás nos depare muchas sorpresas en el futuro. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay algo más entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible proyecto? Me encantaría leer sus comentarios, conocer su opinión, saber qué piensan sobre este tema tan candente. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios de abajo. No se corten. Comenten. Participen. Debatamos. Compartan sus teorías. Hablemos sobre este tema que nos apasiona. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con todos los fans de Hande y Kerem, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus cuentas de Instagram, en sus perfiles de Facebook, para que todos estén al tanto de esta bomba y de esta secreta. Para que todos se enteren de lo que está pasando en el mundo de las series turcas, para que todos estén al día de los chismes, de los rumores y de las noticias más importantes. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, entretenido, informativo, que les haya hecho reflexionar y sobre todo, que les haya mantenido enganchados hasta el final. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último en noticias y chismes del mundo del entretenimiento, para analizar las series, para comentar los actores, para compartir mi pasión por este maravilloso universo. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así les llegarán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Y compartan este vídeo con todos sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas, a formar una comunidad aún más grande. Ayúdenme a compartir la pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de cariño y, hasta la próxima. Chao, chao.